Hoy estamos con ustedes en el capítulo 5 de nuestros podcasts, Conversando con Genca. Y hoy vamos a tocar un tema fundamental en el mundo de la gestión del cambio, que son las comunicaciones. La importancia de la comunicación en los procesos de cambio. Durante nuestra historia de más de 120 proyectos en Latinoamérica, siempre el frente de comunicación es un frente clave. Es un frente que nos permite a nosotros ir más allá de la comunicación tradicional, de una pieza comunicacional, de un folleto. La comunicación que estamos hablando en los procesos de cambio es una comunicación para el cambio, que promueva, que estimule el deseo de cambio, que disminuya la incertidumbre y que haga que el usuario entienda el por qué y el para qué se está haciendo el cambio. Conmigo está hoy nuestra experta en el área de comunicaciones, Mariela Peroso. ¿Cómo estás, Mariela? Gracias, Raquel, muy bien. Bueno, encantada de estar contigo para tocar un tema que quizás es el tema que casi nadie dice que no se requiere. Todo el mundo sabe que se requieren las comunicaciones en los proyectos. Pero nos hemos dado cuenta en los años que ese mundo de comunicaciones es un mundo muy amplio. Sí. Y como lo dije antes, va más allá de un folleto, de una pieza comunicacional. Con tu experiencia, ¿sí? Quisiera tocar el primero, ¿por qué es importante las comunicaciones? ¿Qué piensas tú verdaderamente? ¿Por qué se requieren las comunicaciones en un proyecto donde va a ser impactado una comunidad de usuarios? Bueno, básicamente porque es que sin las comunicaciones no hay manera de posicionar en sí un proyecto dentro de una empresa. Sería muy difícil llevarlo a cabo. No sería lo ideal pretender que vamos a llevar a cabo algo en total hermetismo sin que las demás personas entiendan el por qué y el para qué se está llevando a cabo el proyecto, cuál es el motivo, cuál es la visión del proyecto para la empresa y todos los beneficios que puede traer ese proyecto para la compañía y para los usuarios que van a ser impactados por los resultados o los logros de ese proyecto. Normalmente se cree como que el tema de comunicaciones se enfoca mucho a la parte, digamos, como tú bien decías, de generar piezas de comunicación, videos, folletos, pero va más allá, va mucho más allá y creo que no es solamente como comentar más o menos el avance del proyecto ni nada de eso, sino también como crear ese vínculo emocional de lo que es el proyecto con los usuarios que van a estar impactados. Así es. Fíjate que la comunicación sin duda es un arma, diría yo, un arma muy valiosa para lograr bajar la incertidumbre. Muchas veces una de las cosas que nosotros vemos es que el miedo que paraliza a las organizaciones se viene dado por una comunicación no efectiva. Uh-huh. ¿Cuál crees tú que es el canal más efectivo para disminuir ese miedo? Bueno, claramente tiene que ser la participación de los líderes de la compañía como parte fundamental de los canales de comunicación que vamos a tener con las demás personas, porque son los que realmente pueden transmitir la calma o transmitir la información real, verídica de lo que está sucediendo con relación al proyecto y los que pueden aclarar esas dudas que van a lograr calmar un poco la resistencia y dar claridad a lo que va a ser el avance del proyecto o los logros que se van a alcanzar. Sin duda, el liderazgo, para mí un líder real es el que sabe comunicarse, es el que sabe conectar con su gente, es el que sabe crear, como dices tú, esa necesidad de cambio, esa conexión con el proyecto. Ahora, de tu experiencia, ¿cuáles han sido como las técnicas o prácticas más efectivas para lograr llegarle al corazón de las personas? Bueno, lo primero, yo creo que nosotros tenemos que darnos a conocer, pero también conocer cuáles son las necesidades a nivel de comunicación de estas personas. Una técnica que nos gusta mucho implementar es realizar sesiones de focus group para entender un poco cuáles son las dudas, cuál es la incertidumbre, cuáles son los miedos de las personas, para nosotros a través de los distintos canales de comunicación, incluso con el apoyo de los líderes, poder dar una especie de solución a esto y que bueno, las personas se sientan un poco más comprometidas, un poco más afianzadas con el proyecto y bueno, minimizar un poco ese miedo que pueden presentar a lo largo de la ejecución. Ahora, ¿podemos comunicar a todos de la misma manera? No necesariamente. ¿Qué deberíamos estar haciendo? ¿Cuál es la práctica más común en Genca para poder
ser más asertivos al momento, dependiendo de la audiencia, qué canales, qué mensajes queremos dar. Ok, hay distintos mecanismos dentro de la metodología de Genca que podemos utilizar. Uno, bueno, puede ser el análisis de grupos de interés, que dependiendo del nivel de interés y de poder que pueda tener una persona en particular, pues bueno, se genera una estrategia específica de atención en la que vemos qué tanta información tenemos que comunicarle, por qué medio tenemos que comunicarle o con qué frecuencia tenemos que comunicarle las cosas. No podemos tratar a todo el mundo de la misma manera porque no todo el mundo recibe el cambio o el impacto del proyecto de la misma forma. Entonces sería como que tal vez abordar a las personas o sobrecargar la información cuando realmente no necesitan, y podemos crear el efecto contrario, podemos crear más bien más miedo, más resistencia y más rechazo al proyecto. Una de las cosas que me he dado cuenta cuando nosotros vamos a acompañar proyectos es que no todas las empresas tienen áreas formales de comunicación. Por lo general son las empresas más corporativas, las más globales, las más grandes, que sí tienen un área de comunicación. No obstante, por lo general no existe el área de comunicación. Creo que es una de las cosas que habitualmente cuando hacemos los proyectos nos hace falta, ¿verdad? Sí. Como esa persona interlocutor que conozca la empresa. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo ha sido ese desafío para ti? Hemos visto mucho, y sobre todo como tú dices, Raquel, en empresas corporativas grandes que tienen el área de comunicaciones, pero muchas veces, no puedo generalizar y decir que todas, pero muchas veces está enfocada más a temas de comunicaciones externas, no tanto atención interna como tal, o al menos que se limite a una revista mensual. Pero no está enfocado a mantener al tanto siempre a todos los colaboradores al tanto de lo que está pasando internamente dentro de la empresa, a menos que sea algo muy específico, muy puntual. Pero sí hemos notado que hay comunicaciones que están muy enfocadas hacia la parte externa y no al colaborador. No tienen realmente un plan y una estrategia de comunicación. Y que consideramos, más allá de lo que nosotros hacemos en gestión del cambio, que Genca también los puede apoyar muchísimo en ese sentido, porque hoy en día el cambio está permanente, ¿verdad? El cambio es constante. Entonces, si el cambio es constante, sin duda el área de comunicación es una pieza fundamental en cualquier organización. Ahora, una de las cosas que siempre tenemos muchos desafíos en comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, que sean oportunas. Sí, correcto. ¿Verdad? Porque esto, como el periódico de ayer, no funciona. Funciona siempre y cuando es a tiempo. Pero más allá de eso, una de las cosas que cuesta mucho es el tema de la transparencia. Muchas veces en los proyectos nos limitamos a decir, por ejemplo, que vamos a cambiar de fecha de salida en vivo. Ese es un ejemplo. Sí. O aceptar que no estamos en tiempo. Aceptar de que probablemente los objetivos que teníamos no se están cumpliendo. Y ahí el cliente por lo general tiene miedo y se frena. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, eso es algo que pasa mucho a nivel de proyectos. Y hay una cosa que hay que entender en el proyecto como tal. Eso tiene vida. O sea, no es porque esté planificado en un rango de tiempo, en una línea de tiempo específica, pues quiere decir que se va a cumplir. Durante toda la ejecución del proyecto pueden pasar 1000 cosas que de alguna u otra manera, pues bueno, van a impactar las fechas de los grandes hitos, de la salida en vivo, de lo que es capacitación. Creo que sí es importante, y muchas veces, como tú dices, la parte directiva de los proyectos se frena un poco cuando viene algún cambio que no estaba contemplado en comunicarlo. Nos ha pasado muchísimo, prácticamente en todos los proyectos pasa, pero sí creo que es importante mantener a las personas al tanto de lo que está pasando. No los podemos tener en la incertidumbre, porque imagínense que llegue el momento en el que supuestamente iba a pasar algo y no pase y la gente no sepa nada. Entonces ahí se empiezan a crear como muchos rumores de pasillo. La desconfianza. La desconfianza, y más bien puede ser peor el resultado de no comunicar que el de comunicar un cambio inesperado. Porque pasa, eso es natural. Sí, yo siempre he dicho que en comunicación lo importante es no el qué, sino el cómo se dice, el cuándo se dice. Eso es fundamental. Y ahí está el tema de saber entender muy bien lo que la audiencia espera. Y también el lenguaje de la audiencia, porque muchas veces comunicamos cosas que la gente no entiende y la gente le da miedo decir que no entiende. Exacto. Y nosotros como comunicadores debemos estar atentos a eso, ¿verdad? Si tú tuvieras que darle una recomendación a nuestros seguidores, a nuestros clientes, dime 3 cosas fundamentales que hay que tener en comunicación.
Uno, conocer a las personas a las que quieres comunicar, cuáles son sus necesidades, cuáles son los canales que más les llegan, cuál es el lenguaje, porque es importante también entender que no todo el mundo entiende de la misma manera, entonces también conocer cuál es el lenguaje. Mantener la transparencia en las comunicaciones en los temas que sean, proyectos, la vida corporativa, porque bueno, el contexto general mundial a nivel corporativo está cambiando y eso también hay que tomarlo en cuenta. Y también, bueno, tener un área de comunicación que se enfoque también en atender esas necesidades internas y las externas también, porque bueno, tenemos también público, pero internamente también es necesario contemplar. Bueno, muchísimas gracias. Creo que es un tema fundamental. Hay mucho que hablar de comunicaciones, pero creo que para nuestros seguidores van a ser unos tips muy valiosos. Muchas gracias por su atención y contáctenos si quieren saber más de todas nuestras metodologías de acompañamiento en materia de gestión del cambio, específicamente en el área de comunicaciones. Si tú quieres formar parte de nuestro podcast y consideras que tienes un tema importante que aporte valor a la comunidad empresarial, no dudes en contactarnos.